La Tierra, nuestro hogar y probablemente el único que albergue vida en mucho espacio. Por lo que sí, en la práctica estamos solos. Sin embargo, la Tierra y también nosotros somos unos recién llegados a la historia del universo. En ese año cósmico, la Tierra y el resto de planetas del sistema solar surgieron del polvo dejado tras una muerte estelar hace algo más de 4 meses. La inmensa nube de gases dejada tiempo atrás por la o las estrellas empezó a contraerse lentamente debido a las interacciones gravitacionales de la materia expulsada. Al contraerse, esta nube que giraba lentamente en espiral rotaba cada vez más deprisa, concentrando gran material en su interior y retroalimentando el paso de la energía gravitacional a térmica, haciendo que la temperatura del interior de la nebulosa aumentara espectacularmente, gestándose así nuestro Sol. La formación del Sol marcó el inicio de ese calentamiento gravitacional. Las temperaturas de la región en la que ahora se encuentran los planetas interiores empezaron a disminuir e hizo que las sustancias con puntos de fusión elevados se condensaran en pequeñas partículas que empezaron a unirse. Colisiones repetidas provocaron la unión de estas masas en cuerpos más y más grandes, los protoplanetas, que en unas pocas decenas de millones de años crecieron hasta convertirse en los 4 planetas interiores, aquellos que llamamos Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Durante este periodo de formación, el impacto a gran velocidad de los restos rocosos que encontraban la órbita de la Tierra la mantuvo en permanente magma, donde el hierro y níquel se fundían y precipitaban hacia el interior del planeta. Este proceso fue el causante de la formación del núcleo y este a su vez del campo magnético. Con el tiempo, el sistema solar se calmó y los impactos se volvieron menos frecuentes. En esa etapa se inició la tectónica de placas en la Tierra y el vulcanismo generó gases que contribuyeron a la primera atmósfera de la Tierra, compuesta por metano, amoníaco, dióxido de carbono, nitrógeno, trazas de monóxido de carbono, así como cantidades considerables de ácido sulfídrico, sulfuros de hierro, cianuros. Una vez las temperaturas descendieron por debajo del punto de ebullición del agua, ese agua que bien vino con cometas y asteroides o a partir del hidrógeno y el oxígeno que la Tierra ya llevaba de fábrica, se condensó para formar los primeros océanos de la Tierra, en un diluvio permanente durante varios cientos de millones de años. Así pues, la Tierra reunió los 5 pilares sobre los que se puede apoyar la existencia de vida. La distancia al Sol, ni muy cerca ni muy lejos, lo suficiente para que haya agua líquida, el núcleo magnético, que protege la atmósfera del arrastre del viento solar y a la vida de la radiación cósmica, una atmósfera cuyo efecto invernadero evitó que el agua se congelara, y el agua, disolvente universal de la vida. No era de extrañar que hace 3.800 millones de años, o apenas un mes después de la formación de la Tierra, apareciera la vida. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio e innegable milagro.